Esto es desde el Congreso y aquí esta tarde vamos a analizar con usted el asunto más interesante en cuanto toca a la política de reformas del actual gobierno, que es esta reforma energética, a la cual algunos con un poco de cursilería han llamado la madre de todas las reformas. Aquí se presentan muchos puntos de vista, se debaten posiciones ideológicas, doctrinarias, se invoca el sentido práctico de la vida contemporánea, se habla de la globalización, se habla de la oportunidad, del momento mexicano, y todo el mundo tiene algo importante que decir, y yo le garantizo que usted tiene muchas cosas importantes que ver y que escuchar. Desde el Congreso. Le quiero agradecer mucho su presencia a este grupo de representantes que pues expondrán de acuerdo con las tesis políticas, programáticas, ideológicas de sus partidos sus puntos de vista. Por el Partido Acción Nacional, el señor diputado Juan Bueno Torio. Muchas gracias, diputado. Por el Partido Revolucionario Institucional, el señor diputado Javier Treviño. Por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro. Buenas tardes. Gracias. Por el Partido Verde, el diputado Antonio Cuellar. Por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú. Muchas gracias. Por parte de Nueva Alianza, el señor diputado René Fujiwara. Muchas gracias. La diputada Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera comenzar, señor diputado Torio, por conocer cuál es el punto de vista de esta iniciativa que se discute, que no es la misma que su partido había propuesto. Bueno, todavía no empezamos a discutir la iniciativa. Nosotros como Partido Acción Nacional tenemos una propuesta orientada a fortalecer el sector energético en el país, de tal manera que se permita la participación de otros actores en el sector, no solo de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, sino también de otros que contribuyan y coadyuven con el desarrollo de la energía, no solo que aporten nuevas tecnologías, sino que también aporten capital y que dentro de todo este contexto, quien gane, quien tenga la mayor rentabilidad de este proceso, sean los ciudadanos mexicanos. Es decir, esa gran riqueza que tenemos en el subsuelo, ponerla en el suelo para atender el sinnúmero de programas que requiere México para combatir esta pobreza, porque no es posible que un país tan rico como el nuestro y con tanta oportunidad y potencial en el sector energético, continuemos pensando en el pasado, viendo por el espejo retrovisor y con la oportunidad ahí mismo de poder resolver los temas de desarrollo de México. Consideramos que es el momento de hacerlo y el Partido Acción Nacional está dispuesto a ello. Señor diputado Cantú, su partido ha sido muy crítico. ¿Cómo analiza usted o cómo califica usted este criterio que ha presentado la iniciativa sobre compartir las ganancias, la rentabilidad compartida? Sí, para nosotros es un gran retroceso, porque las ganancias en la explotación del petróleo son muy grandes. Si cuesta alrededor de $10 producir un barril de petróleo y se está vendiendo a $100, la utilidad es de $90, muy, muy grande la utilidad. Entonces compartirla con empresas extranjeras es peligroso, no solo porque se pierde la riqueza, que ahorita puede ser aprovechada para el interés general de la sociedad por parte del gobierno, sino porque van a entrar actores políticos muy poderosos, grandes corporaciones transnacionales, que no, cuando entran a un país
no entra nada más con el deseo de apropiarse de una buena parte de esa riqueza energética, sino tratan de incidir en el futuro, en las autoridades. Entonces van a ser actores políticos que se les va a dar entrada con el respaldo de sus gobiernos que han sido capaces de iniciar guerras como en Irak y quieren hacer otras para apoderarse también de los recursos de Irán y del Medio Oriente. Y son actores políticos que no hay necesidad de que los tengamos aquí en México. En aquel entonces, cuando Lázaro Cárdenas se tocó el petróleo, se dio una coyuntura muy favorable para México, que fue el hecho de que se venía la Segunda Guerra Mundial y gracias a eso se pudo expropiar. Ahora las condiciones son otras y creo que es un grave error. Muchas gracias. Diputado Javier Treviño, evidentemente la expropiación no fue una expropiación del 38, no fue una expropiación petrolera. ¿Cómo las enfrenta, cómo las analiza, las procesa el Partido Revolucionario Institucional? Yo creo que es muy importante primero poner en contexto lo que significa hoy la propuesta de reforma energética del presidente Peña Nieto. ¿Qué es importante? Que se trata de mejorar la calidad de vida de la gente, sin duda. Y en esto hay tres objetivos fundamentales en esta reforma energética, como se está viendo desde la propuesta del presidente Peña y desde también cómo lo estamos apoyando los legisladores del PRI. Número uno es el fortalecimiento de las dos grandes empresas del Estado, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Pemex no se vende, no se privatiza, la Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo una empresa del Estado. Es muy importante cómo fortalecerlas, pero al mismo tiempo modernizarlas, realmente que se vuelvan mucho más eficientes como empresa. Segundo lugar, muy importante, es cómo logramos abrir el sector energético a la participación del sector privado para poder maximizar la renta petrolera, en primer lugar, para lograr también garantizar la seguridad energética del país y lograr fortalecer la competitividad de la planta industrial mexicana y sobre todo que podamos lograr bajar los precios de los energéticos para todos los consumidores mexicanos. Y en tercer lugar, que es importantísimo, es fortalecer la capacidad regulatoria del Estado mexicano. La Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía. Es una reforma integral. Es una reforma que ve cómo transformar el sector energético por lo que ha estado ocurriendo en el mundo, y en un momento más podemos seguir platicando sobre lo que está ocurriendo en el mundo, pero lo importante es que al final del día se busca fortalecer el interés nacional y se busca mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias, diputado Treviño. Diputada Luisa María Alcalde, su partido, su organización política es quizás la más reacia a admitir estos argumentos. Explíquele por favor al público cuáles son los argumentos que ustedes apoyan, qué es lo que ustedes sí quieren y qué es lo que no admiten. Claro que sí. Bueno, yo creo que el punto central, la pregunta central es cómo transitamos un camino equilibrado. Sabemos la situación de Pemex, pero también hemos visto ya durante la historia de este país, y todos los que nos están escuchando conocemos cuando hemos intentado este sistema de privatización. Lo hemos visto con los bancos, ¿no? Nos dijeron que iba a haber más crédito, que iba a ser más barato, no sucedió. Lo vimos con las carreteras, también nos dijeron que únicamente los íbamos a prestar durante un tiempo en lo que se pagaran y después ya no se iba a cobrar, se sigue cobrando y se va a cobrar. Es más, tuvimos que rescatarlas, ¿no? Lo vimos con telecomunicaciones y ha sido sistemático. Entonces podemos ver justamente que a pesar de que se diga que Pemex se va a fortalecer, en realidad lo que va sucediendo es que cada vez lo que va a suceder es que cada vez esta empresa se va a hacer mucho más débil, se va a hacer mucho más pequeña. Es así que nuestra propuesta pues es muy clara y tiene que ver con limpiar a Pemex de corrupción. Es decir, lo que es verdad es que las personas que hoy en día argumentan que Pemex tiene muchas deficiencias, pues han estado ellos a cargo de la administración de esta empresa y algo tendrán de responsabilidad. Yo creo que es posible sacar a Pemex de corrupción. Por supuesto que hay que
tenemos que invertir en ella misma, en tecnología. ¿Para qué? Pues para poder explorar aguas profundas, pero no puede ser que hoy en día queramos compartir esto con las empresas privadas y se lleven pues sus millonarios ingresos. Muchas gracias, diputada. Señor diputado Espinosa Cházaro, su partido tiene un planteamiento que haría posible lo que otras propuestas dicen sin tocar la Constitución. Esta sacralidad constitucional es un símbolo, es una necesidad, es una herencia histórica, o nos vamos a seguir peleando la imagen del general, que si es mío palabra por palabra, o es el heredero histórico, político y hasta biológico de la expropiación industrial petrolera. Bueno, dos preguntas me haces, yo contestaré en dos tiempos. No hay tal sacrilegio en tocar a la Constitución, porque lo hemos hecho ya en aquellas áreas donde se fortalece la rectoría del Estado, por ejemplo en materia educativa y de telecomunicaciones. Entonces no es una cuestión de carácter ideológico, es una cuestión muy práctica. Los tres principales partidos han dicho políticamente en su discurso que nadie quiere privatizar a Pemex. Pues lo que nosotros decimos es, si nadie quiere privatizar a Pemex, no requerimos tocar el artículo 27 y mucho menos el artículo 28 constitucional, porque es ahí donde está la propiedad y la rectoría del Estado mexicano. Por cuanto vea a los cientos y miles de spots que el gobierno federal ha desplegado con esta idea de que palabra por palabra es lo que el general Cárdenas hubiese querido, pues yo creo que una posición muy clara la ha dicho su hijo, que estuvo y acompañó históricamente al general, que nada más distante de la visión que tenía el general Cárdenas. Me parece un argumento falaz para tratar de convencer lo que no se ha podido exponer, como hoy lo estamos haciendo aquí, con argumentos, con cifras, con planteamientos. Ya están en la mesa, aunque no formalmente hemos comenzado a discutirlo, ya hay en la mesa dos visiones de qué es lo que se tiene que hacer con nuestra empresa energética nacional. Aquella que dice que nosotros no pudimos, que la corrupción es mucha y que es indispensable que se traigan capitales privados, y con ello se plantea que habrá beneficios. Ciertamente la parte que les falta decir es que quien viene e invierte 100 quiere recuperar sus 100 y quiere 50 de la otra parte. Y la otra visión, la que hemos expuesto nosotros, que es dejarle recursos suficientes a Pemex y a CFE, sanearlas y a partir de ahí convertirlas en las palancas de desarrollo que ciertamente este país requiere. Entonces, para el PRD sí es necesaria una reforma energética integral en esos términos, que conserve para el Estado la rectoría y la propiedad de los hidrocarburos. Muchas gracias. Señor diputado Fujiwara, esta discusión parece que se podría dar en dos planos, el plano del Poder Legislativo y el plano de la calle. En esa bisagra, ¿cómo se colocan ustedes? Muy bien, yo creo que los temas de la calle, la política, el debate mismo que está teniendo en la calle, es el mismo debate que se refleja aquí mismo en la Cámara. La Cámara, creo que como siendo un órgano de representación, logra representar esas diferentes visiones que se están enarbolando en la sociedad y traerlas a un debate político aquí a nivel legislativo. En el caso de nosotros tenemos una preocupación, que es la preocupación que esta reforma energética se termine convirtiendo meramente en una reforma petrolera, que deje de lado muchos temas energéticos que para nosotros resultan muy importantes. Y nuestras aportaciones o nuestra contribución al debate de esta importante reforma, creo que girarían en torno a tres aspectos fundamentales. Uno, el incluir el aspecto de sustentabilidad para ver cómo podemos utilizar esta misma reforma y esta discusión que está llevando tanto en el plano legislativo como en el plano público como una oportunidad para avanzar en el tema de sustentabilidad y de energías renovables. La segunda propuesta concreta sería darle fortaleza y fortalecer los órganos de regulación de nuestro sistema energético en general. Y la tercera sería un fortalecimiento muy fuerte al tema de la transparencia, precisamente para darle a los ciudadanos la certidumbre de que la discusión, el análisis y nuestras conclusiones se llevarán a cabo teniendo el beneficio del país en mente.
Muchas gracias. Señor diputado Cuellar, acaba de mencionar el diputado Figueroa el tema de la sustentabilidad y tradicionalmente la industria petrolera ha sido señalada en muchos lugares del mundo como una industria ecológicamente depredadora, que por donde pasan los petroleros se acaba todo. En lo social se acaba el orden, en lo geológico se acaba el recurso y en lo ambiental se acaba la naturaleza. ¿Ustedes qué opinan de estas previsiones? ¿Qué le pueden poner o quitar a estas iniciativas? Déjeme explicarle cómo lo vemos nosotros. Vemos en el petróleo un medio y un fin. ¿En qué sentido vemos un fin? Al final del día estamos hablando, y ya lo mencionó uno de los diputados que me precedió en el uso de la palabra, un tema de soberanía energética. Es cierto que el mundo entero está caminando y avanza a pasos acelerados hacia tecnologías mucho más amigables con el medio ambiente. El planeta ya no aguanta mucho más la quema de hidrocarburos. Sin embargo, hoy por hoy, y de aquí a que eso se puede llegar a dar, lo cierto es que seguimos dependiendo del petróleo. Y en la medida en la que el petróleo se utilice el día de mañana, ya sea como combustible o a través de la transformación industrial para otros procesos químicos igualmente importantes, vamos a seguir teniendo que depender del petróleo para poder cumplir muchos fines que pueden llegar a ser estratégicos para el Estado. Entonces, en esa medida, lo que nosotros rescatamos y vemos con muy buenos ojos por parte de la iniciativa del presidente Peña Nieto es que se mantiene la limitación a la asignación de concesiones. Esto quiere decir que el Estado conserva la rectoría tratándose de la explotación de un bien que es propiedad de todos los mexicanos. No se pueden otorgar las concesiones. Sin embargo, como se lo dije yo al principio, también lo vemos como un medio. No podemos cerrar los ojos y apreciar nosotros que en esta situación actual en la que se encuentra el planeta y la historia del mundo, el aprovechamiento de los hidrocarburos se ofrece como una ventaja a través de la cual podemos nosotros hacernos de recursos mediante la utilización eficiente de la industria petrolera para hacerle frente a otros gastos que actualmente tiene que enfrentar el Estado y de los que depende su crecimiento en el largo plazo. Quisiéramos no depender de la industria petrolera y poder hacer frente a estos gastos a través del desarrollo de otras actividades por medio de las cuales el país irá creciendo y irá encontrando su propio camino. Pero hoy dependemos del petróleo y tenemos que ver cómo lo explotamos eficientemente. Si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente para la segunda ronda de las intervenciones de ustedes. Permítanme tantito.